Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el epicentro donde nos sumergimos con fervor en los universos mágicos, intensos y, a veces, un tanto caóticos, que nos regalan las series turcas. Soy y me llena de alegría tenerlos aquí nuevamente. Hoy vamos a descorchar la botella de las emociones, porque vamos a hablar de bodas, pero no de las bodas de cuento de hadas que vemos en las revistas, no señores. Hoy vamos a explorar esas bodas explosivas, esas uniones que en lugar de culminar en un vivieron felices para siempre, parecen más bien detonar fuegos artificiales, pero de drama. Prepárense para un recorrido apasionante por las series turcas donde el sí, acepto, es apenas el preludio a una montaña rusa de emociones. Y antes de que se me escape, si eres nuevo por aquí, no dudes en unirte a nuestra comunidad de telenoveleros. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y ahora sí, empecemos con este maratón de bodas problemáticas. Asterisco Sencalcapm, el contrato que desató un huracán de amor asterisco. Comencemos nuestro periplo con una serie que ha conquistado corazones a nivel mundial por su intensidad y drama, Sencalcapm, que seguramente conocen como Llamas a mi puerta. Esta producción nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven con sueños de arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un empresario obsesionado con el trabajo, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Lo que inicialmente se plantea como una relación de conveniencia, con un contrato de por medio y una boda falsa, pronto se transforma en una vorágine de sentimientos encontrados, un verdadero campo de batalla emocional. Sí, la boda que presenciamos en Sencalcapm es en sus inicios puramente estratégica, un pacto para que Eda recupere su beca, un salvavidas lanzado en medio de la desesperación. Pero, ay, amigo mío. Las cosas no son tan sencillas como aparentan, y lo que empieza siendo una actuación, una fachada, termina desatando un huracán de emociones genuinas entre Eda y Serkan. La química entre Hande y Kerem es tan palpable, tan poderosa, que casi podíamos sentir el calor desde nuestras pantallas. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de tensión sexual, alimentaba la llama de un amor que luchaba por salir a la superficie. Lo interesante aquí es cómo la idea de una boda, que inicialmente era una mera formalidad, un acuerdo comercial, se convierte en el detonante de una relación real, llena de altibajos, de pruebas y tribulaciones y, por supuesto, de mucha pasión. La trama se enmaraña con la presencia de antiguos amores que resurgen como fantasmas del pasado, con rivalidades empresariales que amenazan con destruir todo a su paso, lo que hace que la posibilidad de un sí, quiero, real sea aún más incierta y emocionante. ¿Lograrán Eda y Serkan superar todos los obstáculos, las intrigas, los malentendidos y finalmente llegar al altar, esta vez con el corazón y no solo con un contrato? Pues tendrán que verla para descubrirlo. La serie es un ejemplo perfecto de cómo una boda fingida, una farsa, puede ser el catalizador de una historia de amor genuina, intensa y apasionada, y por ello, encaja a la perfección con nuestro tema de bodas explosivas. Karasevda, el matrimonio forzado como prisión de la desesperación. Sigamos con otra joya turca que ha hecho arder las redes sociales y los corazones de millones de espectadores, Karasevda, también conocida como Amor Eterno. En esta ocasión, nos encontramos con una historia de amor prohibido y marcado por las diferencias sociales entre Kemal Soydere, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, un joven de clase trabajadora, y Nihan Sezin, interpretada por la hermosa Neslihan Atagul, una chica de una familia adinerada, una princesa encerrada en su propia jaula dorada. El drama que envuelve a Karasevda es de otro nivel, un verdadero tsunami de emociones. Esta serie nos presenta una boda que, lejos de ser un cuento de hadas, es el resultado de la intriga, el chantaje y las maquinaciones de un villano sin escrúpulos. Nihan, forzada a casarse con el malvado Emir Kozkolu, interpretado por el magistral Kaan Urgankolu, no tiene otra alternativa que dejar de lado sus sentimientos por Kemal, sacrificar su felicidad en aras de un supuesto bien mayor. Esta boda no solo es un acto de traición hacia el amor verdadero, sino también el inicio de un largo camino lleno de venganza, sufrimiento y desesperación. Es una prisión de oro, de la que Nihan intenta escapar sin éxito. El matrimonio forzado de Nihan es el punto de inflexión que desencadena una serie de eventos que marcarán la vida de todos los personajes, que los arrastrará a un torbellino de dolor y amargura. La boda se convierte en un símbolo del poder y la opresión, en un recordatorio constante de los obstáculos que enfrentan Kemal y Nihan en su búsqueda del amor, una lucha titánica contra un destino cruel y despiadado.
La actuación de Neslihan es desgarradora, transmitiendo con cada gesto, con cada lágrima, el dolor y la desesperación de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, sin esperanza. Kara Sevda es un ejemplo magistral de cómo una boda puede ser el escenario de una tragedia, el catalizador de una historia que te hará vibrar, sufrir y llorar a partes iguales. Definitivamente una joya que no se pueden perder y que ejemplifica a la perfección una boda explosiva, pero por la tristeza y el desgarro que provoca. Kuzgun, el deber frente al amor en un entorno de venganza. Cambiamos un poco de registro, aunque sin abandonar el drama nupcial, para hablar de Kuzgun. Esta serie nos sumerge en la historia de Kuzgun Cebeci, interpretado por el talentoso Bararduk, un joven que regresa a Estambul con la firme determinación de vengar la injusticia cometida contra su padre, un hombre inocente que fue destruido por la corrupción y el poder. En su camino se cruza con Dila Bilgin, interpretada por la bellísima Burcu Birizik, su amor de la infancia, la niña que le robó el corazón, que ahora es una mujer comprometida con otro hombre, una mujer que ha dejado de soñar. La boda en Kuzgun es un ejemplo de cómo el deber, las obligaciones familiares y el sentido de la responsabilidad pueden superar al corazón, al deseo, al amor verdadero. Dila se ve obligada a casarse con otro hombre, el ambicioso abogado Ali, para proteger a su familia y su negocio, un matrimonio de conveniencia que la ata de pies y manos. Esta boda, al igual que en Kara Sevda, está lejos de ser una celebración de amor, es más bien una decisión forzada, una imposición que genera un conflicto interno en Dila y complica aún más la relación con Kuzgun. Es un muro de acero que separa a los protagonistas, una prueba de fuego para su amor. Esta boda se convierte en un obstáculo insuperable entre los dos protagonistas, un recordatorio constante de los desafíos que deben superar para estar juntos, de los sacrificios que deben realizar para reencontrarse. El romance entre Kuzgun y Dila está marcado por el drama, los secretos, los malentendidos y la lucha por la justicia, una batalla en la que no todos saldrán ilesos. La boda de Dila es un elemento clave en la trama, un detonante de emociones y acciones que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos, con el corazón en un puño. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados, lo que la convierte en una opción ideal para los amantes de las telenovelas turcas llenas de intriga y pasión. Kuzgun nos muestra una vez más que las bodas en las series turcas no siempre son el final feliz, sino a menudo, el inicio de un gran conflicto, de una lucha sin cuartel. Erkay, la venganza que se convierte en el más puro de los amores. Ahora vamos a sumergirnos en una historia que combina pasión, venganza y una boda que lo cambia todo, Erkay. Esta serie nos cuenta la historia de Reyyan Anadolu, interpretada por la encantadora Ebru Şahin, una joven de un pueblo tradicional, pura e inocente como un lirio, y Miran Aslan Bey, interpretado por el magnético Aknaknzu, un hombre atormentado por un pasado lleno de dolor y venganza, un alma herida que busca justicia. La boda en Erkay es en un principio una farsa orquestada por Miran para llevar a cabo su plan de venganza contra la familia de Reyyan, un plan macabro que busca destruir a todos aquellos que le hicieron daño a su familia. La boda se convierte en el punto de partida de una relación llena de altibajos, de secretos y mentiras, de pasión y desconfianza. Miran, quien se casa con Reyyan solo para vengarse, para consumar su plan, se va enamorando de ella poco a poco, de su bondad, de su inocencia, de su belleza interior y exterior. La boda en Erkay es una trampa, una estrategia que terminará por volverse en contra de quien la planeó, que se convertirá en el comienzo de un amor que cambiará el destino de ambos. La relación entre Reyyan y Miran evoluciona de una venganza a una intensa pasión, pero los secretos y las intrigas familiares complican aún más la situación, convierten su amor en una batalla constante. Erkay es un ejemplo perfecto de una boda explosiva porque desata un sinfín de conflictos y emociones, que te harán vivir la historia con una intensidad que te dejará sin aliento. El drama es constante y te mantiene enganchado a la historia de principio a fin, mostrando que incluso las bodas planeadas con malas intenciones pueden desencadenar un amor verdadero, un amor que lo puede todo. La serie destaca por su ambientación en la región de Mardin, un lugar mágico y lleno de historia, y por sus personajes complejos, que te harán amar y odiar al mismo tiempo, que te harán sentir cada una de sus emociones como si fueran las tuyas propias. Si lo que buscas es drama con bodas que te dejen sin aliento, Erkay es una serie obligada, un viaje que no puedes dejar de emprender. Kukur, un matrimonio rebelde en medio de la guerra de pandillas. Por último, pero no menos importante, vamos a explorar Kukur,
una serie que, aunque no se centra primordialmente en las bodas, tiene un evento nupcial que es clave para la trama, el matrimonio de Sena Koval, interpretada por la talentosa Dilan Cizek-Deniz, y Yamak Koval, interpretado por el carismático Aras Bulut İynemli. En esta serie que se desarrolla en los suburbios de Estambul, en un barrio peligroso y sin ley, la boda de Sena y Yamak no es una boda tradicional, no es una celebración de amor en un ambiente de paz, es más bien un acto de rebeldía, una declaración de amor en medio de un caos total, y un punto de inflexión en sus vidas. La relación de Yamak y Sena comienza en un momento de caos y peligro, y la boda es una forma de reafirmar su amor en medio de una guerra de pandillas, una declaración de principios en un mundo donde la violencia es la ley. Sin embargo, este matrimonio es el detonante para que Sena sea arrastrada al oscuro mundo de Kukur, un mundo donde la muerte está a la vuelta de la esquina, y la boda se convierte en el inicio de una historia llena de peligros y decisiones difíciles, un camino lleno de dolor y sacrificios. El matrimonio de Sena y Yamak es un ejemplo de cómo las bodas pueden ser el comienzo de una gran aventura, pero también el inicio de un camino lleno de riesgos y sacrificios, de una lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Kukur es una serie que destaca por su acción, sus personajes complejos y su ambientación en un barrio marginal, y la boda es un componente esencial en su narrativa, una pieza clave que desencadena una serie de eventos que cambiarán el destino de todos. Si lo que buscas es una serie con drama, acción y una boda que cambie el destino de los personajes, Kukur es una opción que te encantará, una historia que te mantendrá al borde del asiento. Y bueno, queridos telenoveleros, hemos llegado al final de este recorrido por las bodas explosivas de las series turcas. Hemos visto cómo el sí acepto puede ser el inicio de un cuento de hadas, pero también el detonante de un drama sin igual, lleno de intriga, pasión y giros inesperados. Desde las bodas falsas que se convierten en amor verdadero, hasta los matrimonios forzados que desatan venganzas y sufrimiento, estas series nos demuestran que el camino hacia el altar nunca es fácil, y que a veces, las mayores emociones surgen justo en medio del caos, en las circunstancias más adversas. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los dramas nupciales turcos tanto como yo. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿cuál de estas bodas les ha parecido la más explosiva? ¿Qué otra serie con bodas conflictivas agregarían a la lista? No duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos que aman las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en el próximo capítulo de nuestro universo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.